Hola, bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre las hojas simples y las hojas compuestas. Lo más importante de cómo poder diferenciarlas, de cómo poder distinguir una hoja simple de una hoja compuesta. Empezamos viendo un esquema general de la hoja simple, donde podemos observar la vaina, que es la parte más ancha que sujeta al tallo, al resto de la hoja. Posteriormente observamos al peciolo, que es la unión entre la lámina o el limbo al tallo como tal. Dentro de la lámina o limbo, que es toda la parte plana que normalmente vemos en una hoja, se encuentran las estructuras como la base, que es la unión entre el peciolo y el resto de la hoja, el ápice, que se refiere a la punta o a la terminación de la lámina. También podemos observar el margen, que es lo que delimita, lo que delimita al limbo. Y dentro del limbo también, o lámina, también podemos observar las dos caras que tiene la hoja, que la primera sería el embés, que es la parte de abajo, la que normalmente ve hacia el suelo, y el haz, que es la parte viendo hacia arriba, donde normalmente recibe los rayos del sol. Posteriormente tenemos un esquema de las hojas compuestas. Las hojas compuestas se encuentra el peciolo, que es la varita, igual que une al tallo del resto de la hoja. Tenemos unos foliolos o pequeñas hojitas o subhojas, que cabe aclarar que estas, morfológicamente hablando, no son unas hojas como tal, sino que son parte de toda una hoja compuesta. Cada uno de los foliolos se encuentran unidos o parten de una columna vertebral que es conocida como raquis, y tanto del raquis como el foliolo hay una partecita que los une, lo cual se conoce como peciolulo. Puede ser de diferentes longitudes dependiendo de la especie, y en algunas ocasiones puede no existir esta parte conocida como peciolulo. Ahora bien, conocido las características tanto de las hojas compuestas como de las hojas simples, veremos un esquema del proceso evolutivo que ha tenido el desarrollo de la hoja simple a la hoja compuesta, donde podemos observar que de la figura 1 a la figura 6 son hojas simples de las cuales se observa el diferente margen, por así decirlo, y a partir de la imagen 7 y 8 ya son consideradas como hojas compuestas. ¿Qué característica podemos observar aquí en este proceso de evolución? Aclararles también que el proceso evolutivo se está hablando de muchísimos años, de millones de años. Lo que observamos acá es que una vez ya es considerada hoja compuesta cuando los poliolos, las hojitas pequeñas, ya son independientes al raquis, es decir, cierran o terminan antes de que se empiece a generar el raquis. Todo lo contrario a lo que sucede en las hojas simples, que aunque ya se puede observar como la formación de pequeños foliolos, aún sigue siendo parte del raquis como tal, por lo tanto es considerada como hoja simple. Ahora bien, una vez conocidas las características tanto de las hojas simples como de las hojas compuestas, ¿qué características o qué nos puede ayudar a diferenciar una hoja simple de una hoja compuesta? Pues básicamente la estructura principal es el origen o la ubicación de las yemas. Y ahora bien, ¿qué son las yemas? Las yemas son pequeñas protuberancias o unos botoncitos muy, muy pequeños, de las cuales se pueden desarrollar otras hojas, otras ramas o algunas estructuras reproductivas, y que estas únicamente las podemos encontrar entre la axila del tallo y el peciolo de una hoja. Vamos a observar aquí como un ejemplo, los ejemplos que tenemos en la pantalla, donde podemos observar que acá tenemos el tallo y tenemos el peciolo de una hoja, y que entre la axila de estas dos estructuras se puede observar una yema, la cual sería esta partecita pequeñita. Acá podemos observar otro ejemplo donde observamos la yema. Este sería el peciolo y el tallo como tal. Este es el origen de la hoja. Aquí podemos observar otros ejemplos donde acá tenemos la yema, el tallo de la hoja y el peciolo. El tallo, perdón, el tallo y el peciolo de la hoja. Un ejemplo muy claro también, aquí es lo mismo sucede con las hojas compuestas. En el caso de las hojas compuestas tenemos el peciolo, el raquis, el tallo, y en esta parte acá, se observa o se aprecia una yema. Aquí tenemos otros ejemplos. En el caso de una hoja simple, tenemos el peciolo, tenemos el tallo,
y en esta parte se puede apreciar una yema. En muchas ocasiones no se observa la yema o las yemas son muy pequeñas, sin embargo, siempre se aprecia la cicatriz, es decir, la seña que queda de cuando ya la yema ha caído por diferentes circunstancias. Aquí podemos observar una hoja compuesta donde también se observa la yema o la cicatriz de esta. Para el caso de las hojas compuestas, un punto muy importante a considerar es que entre el peciolulo, que sería el palito pequeño, y el raquis, que sería como el central, nunca vamos a observar una yema, es decir, nunca vamos a observar una protuberancia o un botoncito pequeñito donde se originen estas subhojas, teniendo en cuenta que sea una hoja compuesta de la que tenemos. Si en un dado caso llegamos a observar una yema donde se originan estas pequeñas hojitas, entonces estamos hablando de una hoja simple, lo cual nos ayudaría muchísimo. Otra característica muy importante también es tener en cuenta como la distribución de los foliolos. Si se dan cuenta y se observan bien, todas las hojas compuestas se desarrollan en un mismo plano, es decir, como la palma de la mano, tienen como un mismo origen de un mismo punto central. Aquí podemos observar estos foliolos que se originan, como se originan, y en el caso de estos también, que se originan de un mismo eje, en el caso de las hojas compuestas. Otra característica muy importante también es que normalmente donde se originan las hojas, tanto hojas simples como hojas compuestas, normalmente tienen un engrosamiento o son más anchas, lo que ayuda con mayor facilidad a distinguir el origen de una hoja y con esto ya poder identificar si es una hoja simple o una hoja compuesta. Básicamente esas serían como las características principales que nos ayudan a diferenciar una hoja simple de una hoja compuesta. Principalmente la ubicación de la yema, en que el peciolulo y el raquis nunca vamos a encontrar yemas en el caso de las hojas compuestas, la distribución de los foliolos que siempre están en el mismo plano y que normalmente en el caso del origen de la hoja siempre es una parte más ancha o engrosada en función al resto de la hoja. Estas serían como las características principales. Espero que les pueda ser de utilidad y pues finalmente las fuentes donde ustedes pueden profundizar más sobre el tema. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia que ustedes consideran, háganmelo saber en los comentarios y agradezco su atención.